Saludos indestructible, en el vídeo de hoy te voy a ayudar a elegir cuál es el mejor antiinflamatorio si tienes una hernia de disco, una protrusión discal, que es lo que realmente te hace falta sin tener que comprometer al disco. Un pinzamiento, no importa lo que te hayan dicho, te habrán hecho una resonancia o algún tipo de prueba diagnóstica que te han determinado algunas de estas posibles patologías. Y según la situación en la que te encuentres, te voy a dar dos posibilidades, vas a tener que hacer una cosa u otra. Vas a ver en el vídeo también ejercicios como este que estás viendo ahora mismo, en el cual voy a hacerte correcciones de qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer realmente en el caso de tener este tipo de patologías. Si aún no me conoces, soy Roberto Galván, licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, y en el vídeo de hoy vamos a elegir entre infiltraciones, ozonoterapia, onda corta, ultrasonidos, AINES o algún otro tipo de radiofrecuencias para eliminar el dolor que tienes en el caso de tener una inflamación provocada por una hernia de disco o una protrusión discal. Y entre todas estas cosas te voy a ayudar a que puedas elegir la que mejor te conviene según tu caso. Si estás buscando algo que baje la inflamación de tu columna y estás pensando en buscar algún tipo de fármaco o medicamento, algún tipo de terapia que te ayude a ello, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, al principio habría que evitar ejercicios que generen mucha presión en el eje vertical de tu columna. ¿Qué? Pues que a lo mejor es muy pronto para empezar con ejercicios de este estilo, ¿no? Nah. ¿Ah, no? Esto es bueno. Bueno, realmente lo que supone soportar pequeñas cargas, no tanto, sobre el eje vertical, como por ejemplo correr o este tipo de tareas sentadillas con una ligera carga, sí, con una ligera carga, te van a ayudar a aumentar la densidad de ese disco y a que disminuya esa discopatía que tienes. Punto número 1. ¿Qué síntomas tienes y si de verdad están ocasionados por tu hernia o tu protrusión? Y punto número 2. ¿Cuánto tiempo llevas con tu dolor? ¿Llevas más de 6 meses? Punto número 1. ¿Qué síntomas tiene el hecho de tener una protrusión discal o una hernia de disco? Lo más común es que tengas dolor generalizado y sobre todo con mucho énfasis en la zona, el área cercana donde tengas esa hernia, esa protrusión, e incluso sobre el brazo o la pierna que esté inervado por el mismo nervio donde esté presionando pues esa protrusión o esa hernia de disco, como lo puede ser por ejemplo un dolor de ciática o una lumbalgia. También te pueden aparecer sensaciones de hormigueo o de adormecimiento hacia la zona donde esté proyectando tu hernia o tu protrusión discal. Puede ser un pie, una mano, un brazo, una pierna. Todo va a depender de la altura a la que se encuentre esa hernia o esa protrusión. Si se encuentra más cerca de la zona cervical, serán más de las extremidades superiores donde tengas estas sensaciones, y si son vértebras más cercanas a tu cadera, pues va a tener la sensación más o en el lumbar o en las piernas. En los casos más severos aparece ya debilidad en las piernas o en los brazos, de forma que te impide sostenerte, mantenerte en pie porque pierdes fuerzas y te caes, o en el caso de los brazos, cuando coges algún objeto no tienes fuerza para sostenerlo y se te suele caer el objeto. Y en los casos muy graves aparece la pérdida del control de la vejiga o los intestinos, pero te puedo decir que esto es en situaciones muy raras. Según los síntomas que tengas, te vas a colocar en una situación u otra de gravedad según lo que te acabo de contar. Pero ¿cómo se trata la hernia de disco? ¿Cómo se puede eliminar ese dolor? Otro tipo de ejercicios que deberías de evitar serían las rotaciones y extensiones de la columna. ¿Qué pasa? ¿Este tampoco? Bueno, pues que a lo mejor todavía es pronto para hacerlo así, con el de la goma, ¿no? Intenta probar con el otro. Sí, con el de la goma. Con este. Y es que tal vez sea malo al principio, pero sin embargo los ejercicios de rotación y extensión de columna son necesarios para estabilizar tu columna, toda esa musculatura pequeña que tienes alrededor, y que no sufra en tu día a día. Darle así la estabilidad que requiere para que el dolor desaparezca. Muy bien, así sí. Sé que estás buscando el antiinflamatorio ideal o la mejor terapia que exista para estos síntomas que tienes en la espalda. Pero antes tienes que saber que la idea que tenemos todos de bajar la inflamación del tejido que está inflamado a causa de este tipo de patologías, hernias, protrusiones, pinzamiento, como lo quieras llamar, el hecho de desinflamar ese área, esa zona muscular que te duele, más que ayudarte, te va a perjudicar. Todo esto te lo digo en el caso de tener un dolor crónico, porque si te ha dado un dolor concreto en un momento puntual, pues evidentemente un fisioterapeuta te va a atender, te va a quitar esa molestia. Pero en el caso de tener algún tipo de dolor crónico, que lleves más de 6 meses, por eso la pregunta anterior de cuánto tiempo llevas con ese dolor de espalda, tu dolor no es provocado por la hernia, sino por una sobreprotección que genera tu cerebro en ese área para intentar darle la estabilidad a tu columna que necesita. Con esto no te quiero decir que la hernia y la protrusión pues no sean peligrosas, sino que el dolor no proviene por la hernia o la protrusión o la estenosis, sino por la rigidez que está generando tu cuerpo en ese área debido a la inestabilidad que tienes. El siguiente ejercicio que tendrías que evitar son las flexiones y rotaciones de tronco a la vez. Sí, este sí tienes que... No puedes. ¿Poco? No. Y la ciencia ha demostrado que combinar esos dos ejercicios, esas dos rotaciones a la vez, la flexión más rotación de tronco, si acabas de diagnosticarte la hernia y está muy reciente, puede ahorcar aún más el disco y hacer que se extienda mucho más hacia la médula o hacia el nervio. Entonces, en este caso, hasta que no superes
los dos niveles de ejercicios anteriores que te acabo de decir, tendrías que esperarte un tiempo. No quiere decir que sea para siempre, no, que vas a poder hacerlo tú tranquilo, pero tenemos que esperarnos a hacer esa progresión, como te digo, de los dos anteriores, y cuando ya levantes bastante peso y tengas muy fuerte y muy estabilizada la columna, este ejercicio también podrás hacerlo. Cuanto más tiempo estés sin moverte, cuanto más medicamentos tengas, relajantes musculares, antiinflamatorios, AINE, da igual la terapia que apliques, más rigidez va a generar tu cerebro en ese área y cada vez que te quieras mover, más te va a doler. Existe una alta probabilidad de que lleves oyendo durante toda tu vida, de generaciones en generaciones, o a alguien que en el pasado haya escuchado que tenía una hernia de disco y le han dicho que haga una serie de cosas. Además, si lo buscas en internet, en un sinfín de webs te van a poner exactamente lo mismo. Para eliminar la inflamación provocada por una hernia discal o una producción discal, tienes que hacer lo siguiente, y te lo leo textualmente. Punto número 1, reposo. El reposo puede ayudar a reducir los síntomas un periodo corto de tiempo que no dure más de una semana. Pero tengo que decirte que el reposo más allá de 48 horas empieza a producir en tu organismo una atrofia muscular, con lo cual va a aumentar todavía más la rigidez de la que te hablaba anteriormente, con lo cual cada vez que te muevas más te va a doler. Deberías de hacer caso entonces a recomendaciones como hace el Dr. Cobas, en el cual te dice que tienes que moverte aún con dolor, porque será mucho más beneficioso que estar tumbado. La segunda recomendación que suele aparecer es que tomes medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos combinados con analgésicos y relajantes musculares. Pero se ha demostrado en artículos como estos que tienes aquí que no solamente no te van a ayudar, sino que además van a ser contraproducentes para eliminar tu dolor de espalda. Y no lo digo yo. Y se basa en la misma teoría que te llevo diciendo hasta ahora. El relajante muscular va a debilitar mucho más el área y tu cuerpo generará mayor rigidez. Cuanta más rigidez tengas, pues eso. Otro ejercicio que te pueden haber dicho que está totalmente prohibido si tienes una hernia de disco es el peso muerto. No, este tampoco. No, en este caso sí que puedes hacerlo. Sí, toma. Sí. Y resulta que, bueno, se puede hacer siempre que hagas una progresión de las cargas de forma apropiada, para que no puedas ponerle de repente, pues, 40, 50, 60 kilos sin estar adaptada a tu columna a eso. Eso sí, tienes que conservar una técnica totalmente perfecta, y en el caso en el que no, cambia de ejercicio, puedes ir un poco más allá, hacer el ejercicio con un poco menos de peso, en este caso con una mancuerna, que pesa mucho menos de la mitad de lo que pesa esa barra con los discos. Eso sí, tienes que mejorar la movilidad de cadera, a ver esos ejercicios de cadera, porque el 90% de los casos que veo que el peso recae en la zona lumbar es debido a que tu zona de la cadera, trocanteria sobre todo, no tiene la movilidad que debiese de tener. Y en el punto número 3 están las infiltraciones de ozono, de PRP, de algún tipo de sustancia antiinflamatoria. No me quiero meter en ninguna porque realmente no conozco si un medicamento es mejor o peor que otro, pero sí conozco lo que dice la ciencia acerca de las infiltraciones. Y aparte de que su durabilidad es muy a corto plazo, porque los efectos van a desaparecer muy rápido, tienes otro tipo de artículos como estos que tienes aquí, en los cuales demuestra que después de aplicar infiltraciones, en un alto porcentaje de los casos, aumenta la degeneración del tejido, corriendo el riesgo de que haya una rotura en la zona. Y por esto no se recomienda nunca hacer más de 3 infiltraciones porque aumenta considerablemente este riesgo de rotura. Pero realmente lo que más me preocupa de este tipo de terapias no es el hecho de que se pueda romper o no el tejido, porque bueno, hay un porcentaje de éxito, sino que lo peor de todo esto es que la persona, cuando nota que de repente al ponerse esa infiltración no le duele nada la espalda, y a los pocos días, como muchas semanas, el dolor vuelve, esa persona cae en una frustración muy grande, pensándose que ya estaba curado, que de repente le vuelve a doler nuevamente y que su caso es muy grave porque ni siquiera la infiltración le ha ayudado a eliminar el dolor. Y realmente la infiltración sirve solo para eso, para eliminar el dolor, pero no la causa subyacente que realmente te lo provoca. Entonces, en el momento en el que yo hago vida normal después de hacerme una infiltración pensándome en que ya pues no me pasa nada, lo que estoy haciendo realmente es agravar mucho más el problema, porque habrá mucha más debilidad en la zona, tu cerebro va a empezar a generar muchísima más rigidez y cuando se pase el efecto de esa infiltración, entonces cuando de verdad te va a doler. Y esto realmente no ayuda mucho, frena a la persona, hace que no tenga ganas de hacer ciertas cosas, no quiere salir con los amigos, restringe cierto tipo de tareas, no quiere agacharse, ya quiere adoptar posturas un poco más extrañas, empieza a buscar sillas más ergonómicas, otro tipo de colchón, y todo esto, como te llevo diciendo durante todo el vídeo, lo que hace es generar mayor rigidez y mayor dolor, porque es que cada vez te vas a poder mover menos. La flexión abdominal lateral es uno de los grandes aclamados dentro del mundillo del fitness. Espera un segundito, tampoco se puede. Y no es que sea del todo perjudicial, porque puede parecer que proyecte el disco hacia el lado donde está protruido, sino que realmente primero hay una fase previa en la cual si ahora mismo te duele mucho la espalda, lo que tenemos que intentar es bajarle esos niveles de dolor aumentando la analgesia. ¿Y cómo vas a conseguirlo? Deja la carga en el lado y camina unos pasos intentando evitar que oscilen los hombros de un lado a otro.
De esta forma, tu musculatura paravertebral y tus multífidos y la musculatura abdominal se van a encargar de fijarse, va a disminuir la inflamación en la zona y te va a ayudar a que tu dolor disminuya. Sí, pero luego sí vas a poder hacerlo, ¿a que sí? Venga, que esté bien, ¿eh? Y en el punto número 4, que suelen recomendarte, pero no en todos sitios, es que hagas ejercicio físico. Y aquí sí que aciertan. Si tuviera que decirte cuál es el mejor antiinflamatorio de todas estas posibilidades que te llevo hablando durante todo el vídeo para eliminar un dolor de espalda provocado por una hernia, una protusión, una espondilistesis, una escoliosis, un pinzamiento, este es tu medicamento, el ejercicio físico. Y para saber qué tipo de ejercicio físico tienes que hacer, tienes que pensar en el punto 2 que te hablaba anteriormente. ¿En qué situación te encuentras? ¿Llevas más o menos de 6 meses con dolor en tu espalda? Si llevas mucho menos de 6 meses, el dolor es agudo y probablemente un fisioterapeuta te pueda ayudar muchísimo con ese dolor, que probablemente sea puntual, que luego asistido con un programa de entrenamiento específico a lo que a ti te sucede, ya no tengas más recidivas y te olvides totalmente del dolor. Pero si llevas ya más de 6 meses, podemos decir que tu dolor es crónico y tu dolor no proviene ni de la hernia ni de la protusión. Siempre me oirás decir en todos los vídeos que el entrenamiento es la herramienta más potente que existe para eliminar cualquier tipo de dolor y sobre todo para cualquier tipo de dolor crónico. El dolor que pudieses tener provocado por cualquier daño en tu tejido no va a estar nunca más de 6 meses porque es el tiempo que tarda en recuperarse la lesión más grave que tengas en tu organismo, y lo que te quede de dolor ya no es provocado por ese tejido dañado, porque ya no está dañado, sino por toda esa rigidez ocasionada como sobreprotección a la debilidad que se ha ido generando en esa zona de tu cuerpo. Es normal que ante una situación de tanto dolor durante tanto tiempo no quieras hacer así a la primera cualquier tipo de ejercicio porque a ti te duele mucho y evidentemente lo último que te apetece es moverte. Y el último ejercicio que deberías de evitar son los abdominales con rotación. ¿Qué pasa? Si me han dicho que poner fuerte el core es bueno. Ya, pero por mucho que te hayan dicho que poner fuerte el abdomen es bueno si tienes una hernia porque así el core se pone más fuerte, esta no es una de las formas para conseguir eso que te hayan dicho. Sin embargo, existen otro tipo de abdominales que te pueden ayudar a estabilizar el core, que es lo que realmente te hace falta, sin tener que comprometer al disco. Y no vale los ejercicios que yo haga, no es que hablar que hagas tú, ¿eh? En definitiva, amigo indestructible, lo que tienes que hacer es seguir fortaleciendo tu columna, no tomarte ningún tipo de antiinflamatorio o medicamento que vaya a debilitar aún más tu musculatura, porque va a generar más inestabilidad a tu cuerpo más rigidez a ti, por eso te va a costar mucho más moverte. Tienes muchos vídeos aquí en mi canal en los cuales vas a encontrar cómo empezar desde un principio, si te duele muchísimo, a movilizar un poquito ya esa columna, a ganar rangos de movimiento, ejercicios para ganar también un poquito de fuerza y luego progresiones para que puedas hacer ejercicios como estos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de miedo. Tienes la posibilidad de entrenar conmigo en mi programa Espalda Indestructible, que te va a ayudar muchísimo. Vas a ver vídeos en este canal en los cuales ya Indestructible se le ha quitado el dolor. Tengo 2 nuevos para esta semana. Espero que los veas para que veas casos muy severos de personas temblando de dolor y cómo ya su espalda pues no le duele. Así que, amigo Indestructible, recuerda que lo más importante para eliminar cualquier tipo de dolor es la fuerza, fuerza y más fuerza.